En 1831, la República de Colombia, mejor conocida como la Gran Colombia, la nación sudamericana que incluía la actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, finalmente llegó a su fin, como es de conocimiento popular. Con la muerte de Simón Bolívar ya no hubo ninguna razón ni incentivo que mantuviera unida esta nación. Sin embargo, hacia el final de su existencia ocurrió algo que pudo haber salvado a la Gran Colombia. Se trataba de una misión de Francia, un gran imperio europeo, para establecer una monarquía en el país sudamericano. A finales de la década de 1820, la Guerra de las Independencias Hispanoamericanas prácticamente ya había terminado con una decisiva derrota española e independencia de los nuevos países de Hispanoamérica. Sin embargo, Francia, quien recién había salido de las guerras napoleónicas y estaba en un proceso de recuperación de su antiguo poder e influencia en Europa, se estaba dando cuenta que las antiguas colonias de España, ahora independientes, poco a poco estaban cayendo en la anarquía y la inestabilidad interna, y que esto tarde o temprano haría que los recursos económicos de estas tierras cayeran en las manos del Reino Unido y de los Estados Unidos, que eran países que, curiosamente, estaban apoyando la independencia de estos países, directa o indirectamente. Por esta razón, Francia se interesó en hacer lazos con el país más fuerte e influyente de Hispanoamérica en ese momento, la Gran Colombia, para ayudar a este país a volverse más fuerte y estable y de esta manera mantener un equilibrio de poder en las Américas, además de, por supuesto, tener un gran aliado en esta región del mundo. En 1829, Charles Joseph Bresson, un noble y diplomático francés, fue enviado para Bogotá con el objetivo de hacer realidad este sueño francés. Allí se reunió con influyentes personalidades de la Gran Colombia, como José María del Castillo y Rada, presidente del Poder Legislativo, o Rafael Urdaneta, ministro de Guerra. Allí expuso sus planes y, para sorpresa de los franceses, los colombianos mostraron una opinión positiva del proyecto. Ese año, Bresson comunicó a París: cansado de sus largas divisiones internas, desilusionado con estas vanas teorías republicanas, inaplicables a la condición de sus habitantes, temeroso de las consecuencias de la muerte del general Bolívar y con ganas de establecer un futuro para el país, los principales hombres de Colombia, unidos con los jefes del ejército, acordaron constituir Colombia como una monarquía constitucional. Líderes civiles y militares del Estado creen que debido a los largos servicios del general Bolívar, para su gloria se le debe ofrecer la corona, y de hecho es bastante difícil o imposible asignarle un segundo lugar en Colombia. Es necesario que sea él quien reine allí. Bresson le dijo a los colombianos que una vez que Bolívar fuera coronado, Francia le otorgaría un generoso préstamo de 20 millones de piastras con el fin de reconstruir el país, y que una vez que Bolívar muriera al no tener descendencia, un miembro de la Casa Real Francesa podía tomar el trono. El propio Simón Bolívar en ese momento se encontraba ausente en la ciudad de Quito, y cuando las autoridades de Bogotá le escribieron explicándole el plan para establecer una monarquía en el país, no se negó ni expresó disgusto por la idea, pero tampoco la aceptó del todo. En primer lugar, Bolívar no estaba muy de acuerdo con instalar a un francés de la Casa Borbón en el trono, ya que es la misma Casa Real que gobernaba España cuando ocurrieron las independencias hispanoamericanas. Y en segundo lugar, a Bolívar siempre le causó intriga y desconfianza el gran interés que tenía Francia sobre la Gran Colombia. Bolívar mantuvo correspondencia con el ministro británico en la Gran Colombia, Patrick Campbell, en donde le pedía consejos sobre el tema. Sin embargo, la indecisión de Bolívar no fue lo único que imposibilitó la puesta en marcha de este proyecto. En la Nueva Granada, o sea, la actual Colombia, y en Venezuela, al saberse las intenciones de establecer una monarquía en el país, se levantó una fuerte oposición antimonárquica. En Bogotá se repartieron panfletos en donde amenazaban al francés Bresson, y en Caracas se repartieron panfletos en donde hacían un llamado al asesinato de Bolívar y de los monárquicos. Finalmente, en 1830, se celebra una nueva asamblea en el país. Bolívar regresa a Bogotá, se reúne con Bresson y las demás autoridades colombianas, pero para sorpresa de todos, Simón Bolívar termina rechazando la propuesta monárquica y no solo eso, sino que también renuncia a la presidencia. Con esto, todos los planes para una monarquía gran colombiana se vinieron abajo. Mientras tanto, Bresson, antes de embarcarse de vuelta a su país, escribió a París: «Solo tengo tristes noticias para darle a su excelencia. La existencia de Colombia está comprometida. Los miembros de su gobierno ya no saben qué rumbo seguir». Bresson también detalló lo siguiente: «Colombia, mi señor, carece de los medios para existir como una nación.
a enumerar la ausencia de crédito, el estancamiento del comercio, la ruina financiera del Estado y los obstáculos naturales para la comunicación interna. Finalmente, ese mismo año, Venezuela y Ecuador rompen con Bogotá, escriben sus propias constituciones y declaran la independencia. Un año después, la Gran Colombia, integrada únicamente por Nueva Granada, acepta el destino y declara la disolución del sueño bolivariano. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.